Me da vergüenza admitir esto, pero hace años, cuando era adolescente, tuve una novia en línea. En ese momento, tenía unos 14 años y conocí a una chica de mi misma edad en Facebook. Para esta historia, la llamaré Brianna. Realmente no recuerdo cómo nos hicimos amigos, pero comenzamos a chatear. Mayormente usábamos la aplicación de Messenger para enviarnos mensajes y comunicarnos. Brianna vivía en el mismo estado que yo, pero como a 1 hora de distancia. Nunca antes había tenido una novia y después de hablar durante solo unas 2 semanas, decidimos que estábamos en una relación. Nunca nos habíamos conocido en persona y tampoco le contamos a nuestros padres sobre nosotros. Parece realmente tonto mirando hacia atrás, pero supongo que queríamos ver cómo era tener una relación con alguien. De todos modos, la mayoría del tiempo solo hablábamos en Messenger todos los días y nos contábamos prácticamente todo sobre nosotros. Le conté todo tipo de cosas, desde cómo iba a mi escuela hasta incluso le di mi dirección para que pudiéramos enviarnos cosas. Bueno, eso no terminó sucediendo, y rompimos después de aproximadamente 1 semana y media de estar juntos. Ni siquiera consideraría esto una relación oficial. Nunca conocí a Brianna en persona, y esto sucedió alrededor de 2013. De todos modos, después de un par de años en la escuela secundaria y conocer a muchas otras personas, olvidé por completo esta pequeña relación en línea en la que estuve. Pero hace solo unos años, en 2019, ocurrió algo loco. Seguía viviendo en la casa de mis padres y estaba solo una noche mientras ellos estaban en casa de un amigo. Recuerdo que no era muy tarde, eran como las 9 de la noche, y de la nada escuché un ruido proveniente de la puerta trasera de mi casa. Cuando lo escuché, sentí que algo no estaba bien de inmediato. Sabía que no serían mis padres y que no había nadie más que debería estar aquí. Estaba en la sala de estar y me levanté para caminar hacia la cocina, donde estaba la puerta trasera, para investigar. Apenas di unos pasos hasta que estuve a la vista de la puerta trasera. Fue entonces cuando escuché otro ruido fuerte y la puerta comenzó a abrirse. Varias personas empezaron a entrar. Noté que una de ellas parecía ser Brianna. Salté hacia atrás para ocultarme de su vista. Había 2 hombres con ella. Apenas la reconocí y, para ser honesto, me sorprende que la recordara tan rápidamente. Probablemente era la última persona que habría imaginado dentro de mi casa. No estaban mirando hacia mí cuando entraron, pero sin duda se darían cuenta en cuestión de segundos de que estaba aquí. Corrí hacia arriba rápidamente y llegué al baño, donde me encerré. No pasó mucho tiempo después de esto cuando escuché a alguien subir las escaleras. Tenía mi teléfono conmigo y lo saqué para marcar el 911. Cuando escuché los pasos llegar a la parte superior de las escaleras, se dirigieron directamente hacia el baño en el que me encontraba. Alguien intentó abrir la puerta y luego dijo mi nombre. Era la voz de un hombre que no reconocí. Grité que ya había llamado a la policía, aunque en realidad solo había marcado y aún no había hablado con el operador del 911. La voz del otro lado de la puerta se rió y luego dijo que no le importaba. Oí otras voces que venían de abajo, un hombre y una mujer. La voz al otro lado de la puerta dijo que volverían en 1 minuto, y luego se dirigió de nuevo hacia abajo por las escaleras. Hablé en voz baja por el teléfono pidiendo que enviaran a la policía de inmediato aquí, ya que estaba en el baño. Escuché mucho ruido que venía de abajo, principalmente conversaciones entre las personas que ahora estaban dentro de mi casa. Esto continuó durante probablemente 5 minutos más o menos. Estaba esperando y temiendo el momento en que quienquiera que fuera volvería a subir las escaleras, pero sorprendentemente no lo hicieron. Finalmente escuché que los ruidos se alejaban y se volvían más silenciosos. Luego todo quedó en silencio. Unos minutos después, llegó la policía. Las personas se habían ido, pero cuando bajé las escaleras vi que prácticamente toda la planta principal de nuestra casa estaba destrozada. Había innumerables cosas desaparecidas, como nuestra televisión, mi PlayStation, una computadora portátil y cosas por el estilo. La puerta trasera había sido forzada, pero pude proporcionar información a la policía porque conocía a una de las personas. Fue entonces cuando me di cuenta de que ni siquiera sabía el apellido de Brianna. La información que proporcioné resultó ser suficiente, sin embargo. Pudieron rastrearla al día siguiente. En realidad ella había entrado en mi casa y nos había robado junto a su actual novio y un amigo suyo que, supongo, eran conocidos de la policía en la zona.
Habían robado las casas de varias personas en la zona esa semana. Realmente no tengo idea de por qué eligieron robarme a mí, aunque parece muy aleatorio después de años de no hablar con ella. Todo esto comenzó en el año 2016. Eso fue cuando conocí a un chico llamado Carlos en una aplicación de citas. Hablamos durante un tiempo muy corto en línea antes de que quisiera encontrarse conmigo. Después de solo salir unas pocas veces, comenzamos a una relación. Voy a ahorrar mucho tiempo y simplemente diré que las cosas no funcionaron en absoluto entre nosotros, y terminé todo. En total, salimos durante aproximadamente 2 meses. La ruptura no salió muy bien, pero después de eso, no vi ni me comuniqué con Carlos durante un tiempo. Él me eliminó de todas las redes sociales en las que estábamos conectados, pero aproximadamente un mes después, me envió un mensaje de texto diciendo que quería volver a verme y que merecía otra oportunidad. No estaba dispuesta a hacerlo porque ya había seguido adelante. Él no dejaba de enviarme mensajes de texto e incluso comenzó a llamarme. Después de varios días de esto, tuve que bloquear su número, pero eso no lo detuvo. Comenzó a contactarme nuevamente en las redes sociales, lo que me llevó a bloquearlo en prácticamente todas las plataformas. Pensé que eso era el final y no supe nada de él durante aproximadamente una semana, pero luego empecé a verlo por la ciudad. Lo vi cuando estaba en el supermercado, algo que nunca había sucedido antes. Parecía estar comprando y ni siquiera sabía que yo estaba allí. Terminé rápidamente y pagué. Sin embargo, cuando salí de la tienda y me dirigí hacia mi coche, oí su voz gritándome desde atrás. Sabía que era él y no tenía ningún interés en hablar con él. Siguió gritando mi nombre, causando un escándalo, hasta que llegué a mi coche y me fui. Sentí que no era una coincidencia que estuviera comprando allí al mismo tiempo que yo. Creo que sabía que estaría allí de alguna manera y por eso fue. Las cosas empeoraron aún más después de eso. Solo unos días después apareció en mi trabajo. Trabajaba en un salón de uñas y mientras trabajaba, entró y dijo que necesitaba hablar conmigo. Intentó quedarse después de que le dije que no quería hablar con él, especialmente cuando estaba trabajando. Solo se fue después de que amenacé con llamar a la policía. Finalmente, la última vez que lo vi fue cuando apareció en mi casa. Era tarde, casi medianoche, y comenzó simplemente golpeando mi puerta. Cuando me di cuenta de que estaba allí, decidí no responder, pero él siguió golpeando. Comenzó a golpear más fuerte hasta que estaba golpeando mi puerta con fuerza. Luego comenzó a gritar diciendo que sabía que estaba en casa porque podía ver mi coche afuera. Después de que estuvo golpeando la puerta y gritando durante unos buenos 5 minutos, grité que llamaría a la policía si no se iba, pero eso no lo detuvo. Terminó sacando algún tipo de objeto pesado que llevaba consigo. No pude verlo bien, pero luego comenzó a golpear la ventana de la puerta principal con él. Fue entonces cuando llamé a la policía. No parecía que el cristal fuera a resistir mucho tiempo y no lo hizo. Había llamado a la policía cuando el cristal se rompió y Carlos logró entrar. Cuando llegó a mí en la sala de estar, simplemente comenzó a gritarme durante varios minutos. Estaba enojado, pero afortunadamente, antes de que hiciera algo más, llegó la policía. Tuve que obtener una orden de restricción en su contra. No lo he vuelto a ver desde entonces, pero a veces me preocupa que vuelva a hacer algo así. Para empezar, soy una mujer y tenía 19 años en el momento en que comenzó esta historia. Esto ocurrió en mi primer trabajo real. A medida que pasaban los meses, uno de mis compañeros de trabajo me dijo que un chico llamado Matías pensaba que yo era linda. En ese momento de mi vida, nunca había tenido realmente un novio o ningún chico atractivo o normal que mostrara interés en mí, aparte de participar en bailes y eventos grupales, así que estaba curiosa. Recuerdo mirar al otro lado de la tienda y verlo. Era muy bajo y delgado, tenía ojos verdes y cabello castaño. Inmediatamente le dije a mi compañero de trabajo que no era mi tipo y seguí adelante. Una semana después comenzó a coquetear conmigo, así que yo también coqueteé. Fue entonces cuando me enamoré de él. Al principio era divertido y teníamos intercambios amigables. Él fue mi primer beso. En ese momento le dije que no estaba lista, ya que había imaginado en mi cabeza cómo y dónde quería que fuera. Pero él me besó de todos modos, a medianoche junto a mi coche. No fue nada como lo había imaginado o deseado. Fue incómodo y apresurado.
Me sentí molesta, pero lo superé. Poco después estábamos escondidos en la trastienda del trabajo y nos besábamos. La emoción de tratar de ser rápidos y no ser atrapados por nuestro jefe era embriagadora y emocionante. Realmente estaba emocionada de ir a trabajar solo para verlo. Luego comencé a notar las cosas malas. Me tropezaba en el trabajo, me daba patadas en los talones traseros y me hacía sangrar. Arruinaba mis zapatos pisoteándolos. Me empujaba, me abofeteaba, me arrancaba el pelo, me ignoraba durante horas y me daba el trato silencioso para que suplicara atención o hiciera cosas para que hablara conmigo. Justificaba todo esto como coqueteo y brusquedad, y creía que era mi culpa que se comportara de esta manera. Luego, comenzó a decirme que era estúpida, que nadie más me querría y que no debía usar tanto maquillaje a menos que estuviéramos en una cita, porque no debería intentar lucir bien para otros hombres. Decía que tenía suerte de que me prestara atención. Me hacía perder turnos de trabajo para llevarlo y a sus amigos, mintiendo a mis padres sobre dónde estaba y con quién estaba, y hacía cualquier cosa que quisiera, sin importar el costo para mí. Estaba cegada por lo que pensaba que era amor por él. Pensaba que todo esto era normal, y como no era mormón no podía contarles a mis padres que estaba con él. Era un secreto que guardaba. Una vez, estábamos en mi coche por la noche, en el asiento trasero, jugando, y él se pasó de la raya. Le dije que se detuviera, pero me ignoró. Me sentí asqueada y triste, así que acabé viendo a otra persona, y él se enteró. Tuvimos una pelea a gritos en nuestra sala de descanso en el trabajo. Él me decía que era una palabra explícita, gritando que estaba enojado solo porque no quería hacer cosas con él y lo había hecho con otra persona. Todos nuestros compañeros de trabajo estaban allí mientras comían, sorprendidos, y yo no sentía vergüenza. Quería que él y todos supieran que lo odiaba. Después de eso, seguí adelante y encontré un nuevo trabajo, así que ya no lo veía ni hablaba con él. Le había enviado un mensaje en Snapchat, y él me convenció de decir que lo amaba. Hizo una captura de pantalla y me bloqueó. Me sentí destrozada y devastada. 5 meses después, me envió un mensaje en Facebook de la nada, pidiendo un paseo. Vi el mensaje aparecer y sentí un ataque de pánico, aunque me sorprendió ver su nombre en mi pantalla. Elegí ignorarlo, lo cual fue muy difícil para mí, ya que lo había bloqueado y desbloqueado, mirado su perfil y esperado que se comunicara conmigo. Pero me mantuve fuerte y lo ignoré. Me sentí bien al respecto y me sentí orgullosa de mí misma. Me llevó mucha fuerza de voluntad no enviarle un mensaje de vuelta. Luego les conté a mis amigos sobre Matías y cómo me maltrataba. Muchas personas a las que se lo conté no me creyeron y dijeron que solo quería atención y que él era un buen chico. Luego, un día, vi un artículo de noticias que decía que mi ex iba a la cárcel por intento de asesinato. En realidad intentó matar a alguien apuñalándolo y dejándolo por muerto. Gracias a Dios, la persona sobrevivió, pero me quedé en shock. Sentí una oleada de maldad, pero también una sensación de calma. Lloré y estuve agradecida de haber ignorado su mensaje. Me enteré de que en el momento en que me envió el mensaje, en realidad estaba huyendo de la policía. Si lo hubiera ayudado, también podría haberme metido en problemas. Luego envié el artículo a todas las personas que no creían que él me hubiera lastimado. Mira esto, intentó asesinar a alguien. Tan pronto como leyeron mi mensaje, los bloqueé. Desafortunadamente, solo recibió 2 años por buen comportamiento y ahora está libre. Hace unos años conocí a una chica en un bar. Fue una larga noche de beber con algunos amigos, y al siguiente momento me di cuenta de que había conocido a una chica realmente agradable. En cuestión de meses, comenzamos a salir, y luego rompimos. No mencionaré el nombre de la chica, pero se volvía extremadamente celosa, que es la razón principal por la que rompimos. Se ponía furiosa cada vez que otra mujer me hablaba o incluso me miraba. Eso es un poco exagerado, por supuesto, pero era realmente malo. Así que rompimos no mucho tiempo después de comenzar la relación, y fui yo quien terminó con ella. Al principio parecía tomarlo bastante bien. Sin embargo, solo unos días después, noté que había estacionado su auto en el lado de la carretera frente a mi casa. Reconocí el auto de inmediato y tuve un mal presentimiento al respecto. Pensé que iba a bajarse y venir a mi puerta principal a hacer algo, pero el auto solo se quedó allí. Consideré salir y preguntarle qué estaba haciendo aquí,
pero decidí no hacerlo. Nunca llegó a bajarse del auto y se quedó allí hasta después de la medianoche. Me fui a la cama, y a la mañana siguiente su auto ya no estaba. Sin embargo, volvió esa noche poco después de que llegara a casa después del trabajo. Prácticamente sucedió lo mismo que la noche anterior. Parecía que solo estaba vigilando mi casa. Al día siguiente tuve el día libre y fui a ver a mi amigo Daniel. Cuando salí de mi casa, no vi el auto en mi calle, pero poco después de comenzar a conducir, lo vi en el espejo retrovisor. Me siguieron hasta la casa de Daniel y luego su auto se fue. Me di cuenta en ese momento de que mi ex me estaba siguiendo aparentemente. Después de eso le envié un mensaje para hacerle saber que necesitaba que dejara de hacerlo, pero no obtuve respuesta. Al día siguiente fui a la tienda y regresé, y no vi su auto en absoluto. Supuse que tal vez había escuchado mi mensaje y había dejado de hacerlo, pero estaba equivocado. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama a punto de quedarme dormido, escuché un ruido afuera de mi ventana. Miré casualmente sin esperar ver nada notable, pero vi a mi ex. Estaba caminando directamente hacia mi ventana y miró hacia adentro justo a tiempo para hacer contacto visual conmigo. Cuando me vio, corrió hacia un lado, fuera de mi vista. No tuve otra opción que llamar a la policía. Cuando llegaron, ella ya se había ido. Al final, decidí no presentar cargos ni nada por el estilo. Solo quería que me dejara en paz y, afortunadamente, no la he vuelto a ver desde entonces. Aún no puedo creer que me haya estado siguiendo durante varios días.